Bienvenidos a Voces en la Niebla, donde desentrañamos los misterios que han permanecido sellados durante siglos. Hay una pregunta que muchos de ustedes nos han hecho después de los 2 episodios anteriores. Una pregunta que parece simple, pero cuya respuesta revela uno de los aspectos más profundos de la soberanía divina en el libro de Apocalipsis. La pregunta es esta: ¿cuál es exactamente la relación entre los sellos y los jinetes? Porque escuchen con atención. Cristo abre el sello, pero lo que sale no es Cristo. Cristo rompe el sello del primer rollo, y aparece un jinete en un caballo blanco. Cristo abre el segundo sello, y sale un jinete en un caballo rojo. ¿Ven el patrón? Cristo es quien abre, pero los jinetes son lo que es soltado. Lo que descubriremos hoy es algo que muchos maestros pasan por alto. Los sellos no son los juicios. Los sellos contienen los juicios. Y cuando Cristo los rompe, está ejerciendo autoridad soberana sobre fuerzas que han estado esperando ser desatadas desde antes de la fundación del mundo. Este es el misterio de la autoridad delegada, del juicio medido, y de cómo Dios usa incluso las fuerzas del mal para cumplir sus propósitos eternos. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en el griego original, en la estructura literaria de Apocalipsis, y en una teología que hará temblar su comprensión de quién realmente controla la historia. Para entender la relación entre sellos y jinetes, primero debemos regresar a Apocalipsis 5 y examinar con precisión lo que Juan vio. El libro en la mano del Padre. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí hay varios detalles cruciales que no podemos pasar por alto. Primero, el libro, Biblion, está en la mano derecha de Dios Padre. La mano derecha en la cultura bíblica representa autoridad, poder, juicio. El Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Segundo, el libro está escrito por dentro y por fuera. Esto es inusual. Los rollos normalmente solo se escribían en un lado, pero este está completamente lleno. No hay espacio vacío. Todo está registrado, determinado, decretado. Ezequiel 2:9-10 tiene una imagen similar. Y he aquí, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Este libro contiene los decretos divinos sobre la historia humana, los juicios, el plan redentor, el desenlace del drama cósmico. Tercero, el libro está sellado con 7 sellos. La palabra griega sfragis, significa un sello de autoridad, como el sello real que un rey ponía en sus decretos. En el mundo antiguo, un documento sellado no podía ser abierto por cualquiera. Solo quien tenía la autoridad podía romper el sello. Romper el sello de otro era traición, punible con muerte. El dilema cósmico. Apocalipsis 5:2-3. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno, Axios, de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. La palabra griega axios, significa digno, merecedor, con el valor o peso adecuado. No se trata solo de poder, se trata de derecho legal, de cualificación moral y ontológica. Juan llora desconsoladamente, Apocalipsis 5:4, porque comprende lo que está en juego. Sin alguien digno de abrir el libro, el plan de Dios no puede desarrollarse. La redención no puede completarse. La historia permanecerá sellada, sin resolución. La solución: el león que es cordero. Apocalipsis
5, 5-6. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vi un cordero que estaba en pie como inmolado. La palabra eniquisen es aoristo indicativo activo de nikao, conquistar, vencer, prevalecer. Es un acto completado en el pasado con efectos permanentes. Cristo ya venció, en la cruz, en la resurrección. Y lo paradójico, Juan espera ver un león, símbolo de poder conquistador, pero ve un cordero, el símbolo del sacrificio. Más aún, un cordero como inmolado, todavía llevando las marcas de su muerte sacrificial. La autoridad obtenida por sangre. Apocalipsis 5:9-10. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí está la clave teológica fundamental. La autoridad de Cristo para abrir los sellos no se basa en poder militar, ni en conquista política, ni en sabiduría filosófica. Se basa en su sangre derramada. La palabra egorazas viene de agorazo, que significa comprar en el mercado, redimir mediante pago. Es lenguaje transaccional, de rescate. Cristo pagó el precio. Por lo tanto, Cristo tiene el derecho. Esta es autoridad legal ganada mediante sacrificio sustitutorio. Entonces, cuando Cristo toma ese libro y comienza a romper los sellos, no está simplemente prediciendo el futuro, está ejerciendo la autoridad que ganó en la cruz para desatar los eventos que conducirán a la consumación de todas las cosas. Y lo primero que sale cuando rompe el primer sello no es bendición, es juicio disfrazado de conquista. Ahora vamos a examinar con precisión la estructura literaria de Apocalipsis 6, 1-8, los primeros 4 sellos, para entender la relación exacta entre el acto de abrir el sello y la aparición de los jinetes. Primer sello, Apocalipsis 6, 1-2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Noten la estructura precisa. 1. El Cordero abre, enoixen, aoristo activo indicativo de anigo. Cristo ejerce autoridad activa. Él es el agente. 2. Un ser viviente ordena, legontos, urhu, legontos, erchou. Ven, presente imperativo, es una orden de los querubines que rodean el trono. Ellos ejecutan la voluntad divina. 3. El jinete sale, es desatado, liberado para actuar. 4. Se le da autoridad. No dice quién da, pero está implícito. Dios da. La autoridad es delegada, no inherente. La clave teológica. Autoridad delegada. Aquí está el punto crucial que muchos pierden. Los jinetes no actúan por su propia cuenta. Operan bajo autoridad delegada por Dios. Observe la frase repetida en cada jinete. Le fue dado. Se le otorgó. Primer jinete. Le fue dada una corona. Segundo jinete. Se le dio poder de quitar la paz de la tierra. Cuarto jinete. B8. Les fue dada potestad. Esta construcción pasiva, pasivo divino, es característica del estilo apocalíptico. Indica que hay un dador, aunque no se mencione explícitamente. El dador es Dios. Job 1:12 muestra el mismo patrón. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Dios establece los límites. Satanás solo opera dentro de esos parámetros. El patrón de los 4 jinetes. Veamos ahora cómo este patrón se repite con variaciones en los 4 primeros sellos. Primer sello, 6, 1-2. Cristo abre luego, ser viviente ordena, ven. Después caballo blanco sale. Al jinete le fue dada, corona.
sale venciendo y para vencer. Segundo sello, 6:3-4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: «Ven». Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cristo abre luego, segundo ser viviente, ordena después. Caballo rojo, sale. Le fue dado, 2 veces, el poder específico: quitar paz, causar guerra. Se le da una gran espada, instrumento de juicio. Tercer sello, 6:5-6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: «Ven». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cristo abre luego. Tercer ser viviente, ordena después. Caballo negro sale. Una voz desde el trono establece límites específicos, precios de escasez, pero protección parcial: no dañes el aceite ni el vino. Esto muestra que incluso el hambre opera bajo regulación divina. Cuarto sello, 6:7-8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: «Ven». Miré, y he aquí un caballo amarillo verde pálido como cadáver, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cristo abre flecha. Cuarto ser viviente ordena flecha. Caballo pálido sale. Les fue dada potestad, exousia, exousia, autoridad delegada. Límite específico: sobre la 4ª parte de la tierra, no sobre toda. 4 métodos: espada, guerra, hambre, mortandad, pestilencia, fieras. ¿Ven el patrón perfecto? 1. Cristo abre igual a autoridad soberana ejercida. 2. Seres vivientes ordenan igual a voluntad divina, ejecutada por agentes celestiales. 3. Jinetes salen igual a juicios desatados sobre la tierra. 4. Autoridad delegada igual a les fue dado. Límites establecidos. 5. Parámetros específicos igual a Dios controla incluso los detalles del juicio. Los sellos no son los jinetes. Los sellos contienen a los jinetes. Cuando Cristo rompe un sello, está liberando lo que estaba contenido. Es como romper el sello de una vasija que contenía algo peligroso pero necesario. Entonces, para responder la pregunta inicial con precisión teológica, los sellos son igual a las restricciones divinas que han mantenido contenidas estas fuerzas de juicio. Los jinetes son igual a las fuerzas de juicio que son desatadas cuando las restricciones se rompen. Cristo abriendo los sellos significa igual a Cristo ejerciendo su autoridad, ganada en la cruz para remover las restricciones, permitir que el juicio caiga sobre la humanidad rebelde, cumplir el plan redentor mediante juicio, avanzar la historia hacia su consumación. Los jinetes no son autónomos, no son independientes, son instrumentos de juicio bajo control absoluto del Cordero. Pero aquí está la pregunta que debería estremecernos. Si estos jinetes operan bajo autoridad delegada por Cristo, ¿por qué el Cordero manso de Dios desata tales horrores sobre la tierra? La respuesta nos lleva a la teología más profunda del juicio divino. Ahora debemos enfrentar la pregunta teológica más difícil. ¿Por qué Cristo, el Cordero que murió para salvar, es quien abre los sellos que desatan muerte, guerra, hambre y pestilencia? La justicia de Dios debe ser satisfecha. Romanos 3:25-26 nos da la clave.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo. Su justicia demanda que el pecado sea castigado. Cristo en la cruz satisfizo esa justicia para los que creen. Pero para los que rechazan esa provisión, la justicia todavía debe ser satisfecha. Los sellos representan el juicio progresivo sobre un mundo que rechazó al Cordero. El Cordero tiene el derecho de juzgar. Juan 5:22-23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Cristo tiene autoridad judicial, no solo para salvar, sino también para juzgar. Las dos funciones están unidas en su persona. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección que lo califica para abrir los sellos también lo designa como juez universal. Los juicios son llamados al arrepentimiento. Aquí está lo que muchos pierden. Los sellos no son juicio final. Son juicios parciales diseñados para llamar al arrepentimiento. Noten en Apocalipsis 6:8. Al cuarto jinete solo se le da autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, no sobre toda. 3/4 partes son preservadas. ¿Por qué? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los juicios de los sellos son advertencias, son últimas oportunidades, son misericordia mezclada con juicio. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 9:20-21, después de las trompetas, leemos: Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El juicio va escalando porque la humanidad endurece su corazón. La paradoja del Cordero Guerrero, Apocalipsis 6:16-17, captura esta paradoja devastadora. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La ira del Cordero es una frase que suena contradictoria. Los corderos no tienen ira. Los corderos son mansos, sacrificiales. Pero este cordero es diferente. Es el cordero que fue inmolado, pero ahora es el cordero que reina. Es el cordero cuya mansedumbre fue rechazada, y ahora su justicia debe ser ejecutada. C.S. Lewis lo expresó así: en el final, solo hay dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios dice, hágase tu voluntad. Los sellos son el comienzo de Dios diciendo a la humanidad rebelde, hágase tu voluntad. Querían un mundo sin mí. Aquí está. Los sellos y la soberanía absoluta. Romanos 9:22-23 nos da una ventana a esta teología profunda. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Dios tiene propósitos múltiples en los juicios. 1. Mostrar su ira justa contra el pecado. 2.
Hacer notorio su poder soberano. 3. Manifestar la gloria de su misericordia con los redimidos. Los jinetes no están fuera de control. Están perfectamente orquestados para cumplir estos propósitos divinos. El misterio de la autoridad delegada al mal. Pero aquí está el misterio más profundo. Dios delega autoridad, incluso a fuerzas malignas, para cumplir sus propósitos. Habacuc 1:6 muestra este patrón. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Yo levanto. Dios mismo levanta a una nación pagana para juzgar a su propio pueblo rebelde. Isaías 10:5-6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Pero luego, Isaías 10:12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Dios usa a Asiria como instrumento de juicio, pero luego juzga a Asiria por su maldad. La autoridad delegada no excusa la responsabilidad moral. Lo mismo con los jinetes. Son desatados por autoridad divina para cumplir juicio, pero eso no los hace justos. Son instrumentos que serán juzgados. Los primeros 4 sellos siguen el patrón jinete, pero los sellos 5 y 6 cambian la estructura. Y esto revela algo crucial sobre cómo opera el juicio divino. Quinto sello, sin jinete, Apocalipsis 6:9-11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Esfagmenon, participio perfecto pasivo de esfaso, la misma palabra usada para Cristo como inmolado, a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No hay jinete aquí. No hay ser viviente diciendo, ven. En su lugar, vemos almas bajo el altar. ¿Por qué el cambio? Porque el quinto sello muestra el resultado de los primeros 4. Mientras los jinetes cabalgaban, mientras el mundo se adormecía bajo el engaño, la guerra, el hambre y la muerte, hubo un grupo que no se durmió, los mártires. Y estos mártires claman, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 6:10. Este es el clamor por justicia, no venganza personal, sino vindicación divina. Y la respuesta: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. 6:11. Hay un número específico, un número que solo Dios conoce. Y cuando ese número se complete, entonces viene el sexto sello. Sexto sello, señales cósmicas. Apocalipsis 6:12-17. Cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Aquí no hay jinete, hay convulsión cósmica. El universo mismo responde al juicio. Joel 2:31 profetizó esto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Jesús lo confirmó en Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El sexto sello marca el preludio del fin. Es la señal de que el día del Señor está cerca. Y la reacción humana es terror absoluto. Claman a las montañas que caigan sobre ellos para esconderse de la ira del Cordero. El patrón completo de los 6 sellos, sellos 1-4. Juicios terrestres mediante jinetes, engaño, guerra,
hambre, muerte. Sello 5. Clamor de los mártires, testimonio de los fieles. Sello 6. Juicio cósmico, señales del fin inminente. Los sellos forman un crescendo. Cada uno es más intenso que el anterior. Los primeros 4 son juicios parciales. El sexto es preludio del juicio final. Y luego, en Apocalipsis 8:1, viene el séptimo sello. Pero del séptimo sello hablaremos en nuestro próximo episodio, porque lo que sale de ese sello no son jinetes, son 7 ángeles con 7 trompetas, y los juicios se intensifican de manera inimaginable. Entonces, ¿qué hemos descubierto hoy en Voces en la Niebla? Hemos visto con precisión la relación entre sellos y jinetes. Los sellos son las restricciones que Cristo rompe. Los jinetes son los juicios que Cristo desata. La autoridad es delegada por el Cordero. Los límites son establecidos por Dios. Todo opera bajo soberanía absoluta. Hemos visto que Cristo no abre los sellos caprichosamente. Los abre porque tiene el derecho ganado en la cruz. La justicia debe ser satisfecha. Los juicios son llamados al arrepentimiento. El plan redentor debe cumplirse. Y hemos visto que incluso en juicio, Dios es misericordioso. Los sellos son parciales. Dan oportunidad. Preservan un remanente. Pero el tiempo se acaba. El número de los mártires está por completarse. El sexto sello señala que el fin está cerca. ¿De qué lado estarás cuando el séptimo sello se abra? ¿Estarás entre los que claman a las montañas que caigan? ¿O estarás entre los que tienen vestiduras blancas bajo el altar? Porque el Cordero que abre los sellos es el mismo Cordero que murió para salvarte. Su mano que rompe los sellos del juicio es la mano que tiene las marcas de los clavos. Él no quiere juzgarte, quiere redimirte. Pero si rechazas la redención, la justicia debe caer. Invitación a la investigación. Estudien Apocalipsis 5-6. Vean las palabras precisas. Observen los patrones. Comparen con el Antiguo Testamento. Habacuc, Isaías, Joel, Zacarías. Vean cómo Dios ha usado siempre instrumentos de juicio bajo su autoridad soberana. Lean teología reformada sobre la soberanía de Dios y el problema del mal. Lean a Edwards, Spurgeon, Piper. ¿Qué les pareció esta explicación de la relación sellos-jinetes? ¿Tienen preguntas sobre la autoridad delegada? ¿Sobre por qué Dios usa instrumentos malignos para cumplir propósitos buenos? Comenten, pregunten, desafíen. Aquí investigamos juntos. El próximo episodio abriremos el séptimo sello. Veremos el silencio en el cielo. Las 7 trompetas. El juicio intensificado. Que el Cordero que tiene autoridad sobre los sellos les dé gracia para arrepentirse antes de que el juicio final caiga. Soy Gukoro. Desde Voces en la Niebla, bajo la autoridad del Cordero, nos despedimos.